tal, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y es un gusto saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta maravillosa plataforma, que por cierto tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque tú eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Así es que un saludo fraterno a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas hispanoparlantes que se encuentran en cualquier rincón de este hermoso globo terráqueo. Donde quiera que estés, un abrazo fraterno, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Y antes de comenzar, bueno, me gustaría pedirte que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Tú sabes que somos un organismo laical, que no pretendemos ningún fin de lucro, que lo único que queremos es extender el reino de Cristo y la formación integral de la mujer. Regálanos estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Y bueno, hoy tengo un tema muy especial que ya en alguna ocasión yo lo he dado, pero me es sumamente importante volver a compartirlo con ustedes. El tema es: la eutanasia nunca es la mejor solución. Y a menudo escuchamos historias en donde las personas pues han caído en situaciones irremediablemente difíciles, ¿no? Y esto genera confusión, genera desánimo, situaciones donde el final de la vida se hace latente, donde el final de la vida está presente y requiere tomar pues decisiones rápidas, decisiones acertadas. La muerte, pues tú sabes que es uno de los grandes misterios, ¿no?, de nuestra humanidad. Representa un fenómeno que es irremediable, que es algo que va a suceder, nos va a suceder a todos en algún momento de nuestra vida. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero bueno, también en algunas ocasiones cuando nos enfrentamos ante enfermos con situaciones muy duras, enfermedades de mucho dolor, donde los sufrimientos son exacerbados, y bueno, pues por el sentido de trascendencia que emana de nuestra condición humana, sabemos que desde nuestra fe, pues es el tránsito de la vida terrena hacia la vida eterna. Pero al mismo tiempo, pues despierta humanamente un temor, ¿no? Estos sentimientos de soledad, de desasosiego, nos da miedo el cómo vamos a morir, en qué situación nos vamos a encontrar. Si tú tienes fe y realmente depositas esta vida en los brazos de nuestro Padre amoroso, no debería de causarnos miedo. Te digo, humanamente es posible, pero deberíamos de abandonarnos en el deseo de nuestro Padre amoroso. Entonces, bueno, es una realidad que esto nos va a suceder a todos y que en algún momento de nuestra existencia vamos a transitar por este camino, ¿no? Entonces, a partir de la década de los 70, comenzando en los países más desarrollados, hablo del mundo obviamente, se ha difundido una insistente campaña que está a favor de la eutanasia. El motivo que se aduce por lo general es que de esta manera pues se le ahorran al paciente sufrimientos que no deberían de transitar por ellos, sufrimientos que ellos los definen como totalmente inútiles, ¿no? Así evitar sufragar los altos costos del sistema sanitario también. Te invitan a no tener que pagar tantos tratamientos, tanto hospital, ¿para qué lo hace sufrir? Está la eutanasia, en fin. Nos tratan de llenar la cabeza con todas estas definiciones, con toda esta terminología. Yo en alguna ocasión platiqué con ustedes de la ventana de Overton, y ahorita lo retomamos un poquito. Sabemos que existen intereses no legítimos, obviamente principalmente de carácter económico,
políticas muy bien orquestadas que están destruyendo los principios y valores que deben de servir de sustento a las familias, y hay un ataque total contra la dignidad de la persona humana, manipulándola como un objeto de consumo. Entonces, pues son cambios sociales, culturales, donde prevalece precisamente la pérdida del sentido de la vida y del verdadero valor de la persona humana. Antes de comenzar, bueno, me gustaría, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría decirte que el chat está abierto y que me puedes dar, obviamente, pues tu opinión, todo lo que tú crees o si conoces algún tema con respecto a la parte de alguien que pasó por una situación extrema de grandes sufrimientos. Y esto, pues obviamente, yo quisiera decirte que aquí estamos para darte cualquier respuesta a alguna pregunta que tú necesites. Angie Quiroz, preciosa, muy buenos días, Ale, con la bendición de Dios, excelente tema, lista para aprender del mismo. Es un hecho, como bien dices, todos vamos a transitar por este proceso inevitable, pero los que creemos en Dios sabemos que hay una vida eterna y que aquí estamos de paso. Efectivamente, aquí estamos de paso, ¿no? Entonces, bueno, te decía yo que todos estos cambios sociales y culturales van en detrimento de la misma persona humana. Una sociedad que está inmersa en el hedonismo, en el relativismo, en el consumismo, en el secularismo, donde a Dios lo escondemos en un cajoncito, en el materialismo práctico, que vamos a hablar precisamente de la eutanasia, el placer por el placer, la ley del menor esfuerzo. Obviamente es morir antes que sufrir, ¿no? Todo depende de quién, todo se vale depende de dónde viene. No hay verdades absolutas. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Prioridad antes al tener que al ser, y que son sistemas basados en términos de productividad y eficiencia, calidad de vida. Fíjate bien que vamos a desmenuzar esto de calidad de vida, a ver qué tanto tiene que ver la situación del enfermo terminal, ¿no? Estos organismos tienen en sus agendas, pues obviamente campañas y estrategias para poder legalizar la eutanasia a nivel internacional. Obviamente con manifiestos públicos firmados por intelectuales, por artistas, por médicos, por gente totalmente reconocida. Cuando yo te decía, te recuerdo la ventana de Overton, la ventana de Overton, nace una idea, se baja a gente totalmente calificada, reconocida en todos los medios, como lo acabo de mencionar, médicos, personajes famosos, artistas, etcétera, ¿no? Y luego se baja a toda la parte de la publicidad, a toda la parte mediática, abundan estos mensajes de manera de que nuestro sistema de creencias empieza a cambiar y lo empiezas a normalizar y luego lo hacen ley. Entonces, bueno, aquí existen estas propuestas, ¿no? De donde hay de leyes presentadas en parlamentos, además de intentos de provocar sentencias de tribunales que podrían permitir, de hecho, la práctica de la eutanasia o al menos que quede impune. Y fíjate que incluso hay instrucciones dentro de todo esto, de todas estas propuestas, para enseñar a los enfermos e inclusive a los no enfermos los diversos modos de poner fin a la existencia cuando ésta se considere insoportable. Entonces, bueno, ante una sociedad en donde el sentido del sufrimiento, el valor de la vida se encuentran sumamente devaluados como consecuencia, obviamente, de una mentalidad totalmente utilitarista sobre la existencia humana, donde se nos presenta como un avance, ¿no? Como un avance del posmodernismo, esto que se llega a llamar la muerte asistida o la muerte digna, la muerte feliz. Bueno, es un atroz asesinato literal de personas que se han considerado desechables, hablando, por ejemplo, de ancianitos que están teniendo un coste, obviamente, en la parte
de la situación sanitaria, y pues son ancianitos que pues ya están a punto de morir, ¿no? O, por ejemplo, personas que se encuentran en enfermedades límites también, que conllevan un sufrimiento, la invalidez o una vida dependiente de un cuidador para poder sobrevivir. Entonces, hoy en día, los medios de comunicación se alían y nos presentan esta aberrante práctica con sofismas, ¿no? Con eufemismos, ganando adepto, alterando la conciencia de todo el resto de las personas, haciéndoles creer que realmente esto es un acto de verdadera bondad, un gesto de verdadera caridad, de un acto humanitario, ¿no? La industria cinematográfica presenta el tema como una panacea, te presenta la solución inmediata a un sufrimiento atroz de una persona, ¿no? Que evita este sufrimiento, le permite a la persona la decisión de optar por morir, ya sea por suicidio, por muerte asistida o asesinando a otros, ayudándoles a otro a bien morir, ¿no? Para liberarlo de sus miserias, para liberarlo de su sufrimiento, con un sentido, fíjate que lo hacen con un sentido dulce, romanticón, y bueno, aquí conmueve al espectador, y aquí tenemos los casos de las películas de Yo antes de ti, la película de Mar Adentro también, que fue muy famosa, esta película española, Million Dollar Baby, que yo he escuchado cuando salía de la película en las salas cinematográficas, en donde la persona opina que efectivamente tuvieron toda la razón y que qué bueno que ahora existen estas opciones, ¿no? Fíjate cómo confunden al espectador. Entonces, se manejan de manera muy subjetiva, por eso yo te digo, te le dan un toque romanticón, dulce, ¿no? Y llena de sofismas, involucrando los sentimientos para ganar el apoyo. Entonces, es un hecho contundente que la cultura de la muerte se ha diseminado a paso galopante en todos los ámbitos, y dice San Juan Pablo II en su Evangelium Vitae, dice, esta estructura está activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicos y políticos, portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede hablar en cierto sentido de una guerra de los poderosos contra los débiles. ¿Ya no sirves? Te damos muerte. Yo no sé si tú recuerdas, bueno, es una película muy, muy vieja de Charlton Heston, que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta película? En donde el anciano, cuando sentía que ya, obviamente la película habla de una sobrepoblación a nivel mundial, y eran alimentados por el gobierno con unas galletitas verdes. Y la gente se amontonaba así como con una hambruna espantosa, y les aventaban las galletitas verdes para alimentarlos. Entonces, tú te das cuenta al final de la película que cuando la persona ya se siente totalmente cansada, asiste a unas clínicas. Obviamente hay pocos ricos en donde disfrutan del agua potable, disfrutan de baños, disfrutan de alimentos deliciosos. A ver si alguno de ustedes recuerda cómo se llama esta película, porque es muy buena, tal vez la puedan buscar. A ver si ahorita me acuerdo. Pero entonces, bueno, estos ancianos entran y los acuestan y ven en unas pantallas gigantes naturaleza que ya no existe, animalitos que ya no existen, y son, ellos mueren viendo algo hermoso sobre la naturaleza. Y obviamente les inyectan una sustancia letal y ellos mueren. ¿Y qué creen? Con ellos procesan y hacen estas galletitas verdes con la que alimentan al resto de la humanidad. O sea, yo la vi muy, muy jovencita y me pareció aberrante, pero bueno, algo que realmente
Cuando el destino nos alcance. Es cierto, gracias Angie. Esta película, les digo, toca el tema de la eutanasia y yo creo que esta película es como de los 70 o de los 80, principios de los 80, no recuerdo, pero habla precisamente de la eutanasia, habla de una sobrepoblación y ya nos empiezan ahí a invadir con este tipo de sentimientos y mejor morir, ¿no? Te voy a dar un poquito de historia. Desde la antigüedad era costumbre de los nómadas abandonar a los enfermos y a los niños que estaban enfermos, a los ancianos, y ellos cambiaban y ahí abandonaban a la gente que no les podía seguir. Por otro lado, la tradición griega también abandonaba a los recién nacidos que tenían alguna deformidad, los abandonaban, ¿no? Ahí en las corrientes de los ríos, los tiraban y ahí a ver si alguien los recogía, o morían de hambre, o morían porque se ahogaban, ¿no? Los romanos, los celtas, abandonaban también a los heridos de muerte en sus batallas o les aceleraban la muerte. Entonces, la costumbre de dar muerte a los ancianos se practica en las tribus Arakan, esto es en India, en Alemania, en 1895, el Kaiser Guillermo I, pues se dieron elementos totalmente legales y científicos, ¿verdad?, para eliminar la existencia de miles de personas juzgadas, fíjense el término, socialmente inútiles, ¿no? Carentes de calidad de vida. Y aquí dieron muerte a más de 275,000 personas. Y ni qué hablar del Holocausto, ¿no? Se habla de la muerte de aproximadamente 6 millones de judíos en manos de los nazis. De hecho, la bioética nace a raíz de todos los experimentos que se hicieron en este tiempo de los nazis a niños, a enfermos, a ancianos, experimentos que se hacían, pues obviamente sin ninguna anestesia. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial y de ahí en 1970 nace con Potter la bioética. Angie Quiroz, es la buena muerte según los doctores, creo se llama Cuando el destino nos alcance, ¿cierto? De nada, Ale, pues muchísimas gracias, Angie. Entonces, todo esto es inadmisible, todo esto es inconcebible, todo esto es aberrante, que la persona humana tenemos que recordar que tiene un valor absoluto, tiene una dignidad absoluta que le pertenece y expresa lo más perfecto de la creación. El concepto de persona está ligado intrínsecamente el de dignidad y la persona humana estamos hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Es un sujeto personal, esto quiere decir que se pertenece a sí mismo, que no puede ser manipulable, no puede ser manejable, no puede ser utilizado, no puede ser tampoco instrumentalizado. Entonces, todo esto que sucedía, pues está atentando contra esta dignidad de la persona. Y ser personal, obviamente, explica la unidad en el espacio y la permanencia en el tiempo de su identidad. Entonces, si estamos hablando de ancianos, pues estamos hablando exactamente de esta misma persona cuando el óvulo y el espermatozoide se unieron y existe la fecundación. Esa misma persona es la misma persona en su ancianidad, en su proceso que está a punto de morir. Estamos hablando exactamente de la misma persona. Entonces, bueno, la vida humana no es un solo proceso orgánico, sino la vida de una persona que vale por sí misma, y ya lo dije, no es un instrumento para nadie, y es inviolable porque solo es unidad de cuerpo y espíritu, es decir, solo él es persona. Vamos entonces al tema que nos atañe el día de hoy. ¿Qué es la eutanasia? El término se deriva del griego eu, bueno, thanatos, muerte. Eutanasia es la acción u omisión de cuidados necesarios que por su naturaleza o en la intención procura la muerte
Aquí tienes la intención de Cristian Nodal y Peso Pluma. Perdónenme, pero se activó Alexa. Permítanme un segundo. Alexa, cállate. Qué pena. Por algo que dije se activó con el fin de aliviar todo el dolor. Son las acciones realizadas hacia otra persona a petición expresa de un paciente que padece un sufrimiento intenso, ya sea físico, psiquiátrico, como consecuencia de una enfermedad incurable y que esta persona vive como inaceptable. La muerte es provocada voluntariamente a través de drogas letales. Si ustedes se acuerdan, en esta película de Mar Adentro, es un parapléjico y él le pide la ayuda a una chica de la cual ella está enamorada de él a través de lo que él promueve y le pide la ayuda de que le dé esta sustancia letal. ¿Y qué es lo que hace esta chica? Él muere, pero esta chica se queda en su corazón, en sus espaldas, la muerte que ocasiona la muerte de una persona que estaba viva. Parapléjico, sí, pero estaba viva. Entonces ella va a cargar el resto de su vida con este asesinato. Entonces, bueno, realmente más estrictamente se entiende por eutanasia el llamado homicidio por compasión, asesinato piadoso, y lo manejan con estos términos, estas características, estos eufemismos: causar la muerte a otro por piedad, porque le tengo piedad, porque pobrecito, ¿cómo está sufriendo? Entonces, bueno, la eutanasia activa será activa cuando el médico o quien quiere producir la muerte del paciente realiza este tipo de acciones que directamente van a provocar la muerte de una persona. Estas acciones no son indicadas médicamente ni forman parte del conjunto de acciones que se están realizando para restablecer o, digamos, para estabilizar al paciente, sino que justamente por situarse fuera de la gama de actividades médicas, provocan el efecto fatídico de la muerte del paciente. Un ejemplo de esto sería quien inyecta deliberadamente una dosis letal de un medicamento a un paciente, o quien retira también el ventilador que sostiene con vida a la persona, ¿no? Y por causa de su condición, de su enfermedad, está conectada a un aparato que le provoca la respiración. Entonces, todo este avance ideológico gana adeptos. Ya he estado, o sea, ya no es en Europa, en los Países Bajos, ya aquí en México están tratando de imponer, de legalizar la eutanasia, y ya he conocido personas que han practicado la eutanasia con sus propios padres. Entonces, fíjense cómo va avanzando esta mentalidad utilitarista, cómo se ha disfrazado esta muerte con el aspecto de pobrecito, se lo merecía, estaba sufriendo demasiado. Dios es el Señor de la vida. Dios te la da y Dios te la quita. Nadie más. Absolutamente nadie más. Entonces, bueno, te decía, se ha legalizado ya la eutanasia con este reconocimiento del derecho de los enfermos en estados terminales a una muerte digna. Y bueno, tenemos España, Países Bajos, Bélgica, Colombia, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, y siguen aumentando los países en donde se está legalizando esto, ¿no? Tenemos que pensar con mucha claridad, tenemos que ser muy objetivos. Cuando nos enfrentamos al final de nuestras vidas o de las vidas de nuestros seres queridos, resulta muy complicado, resulta muy doloroso ver sufrir a alguien que realmente queremos, ¿no? Nuestros sentimientos se van a ver involucrados completamente. Por ello conviene tener estas nociones bien claras que nos permitan hablar con esta certeza del tema, conocer las opciones. Quisiéramos
en caso de caer en una situación irreversible y de franco deterioro, anticipar deseos y optar por aquello que va acorde con nuestra jerarquía de valores, con la ley natural, con nuestra fe. No nada más este sentimiento de dolor, de ver sufrir y de no querer que nuestro ser querido esté sufriendo de más, ¿no? La muerte, lo decíamos al principio, es un fenómeno biológico, social, espiritual, que determina el límite de la vida física de una persona, su existencia en el espacio temporal. Hay que recordar que la persona es un espíritu encarnado, es cuerpo y alma, que es una unidad substancial, y ese cuerpo material, por ende, sujeto a las leyes del tiempo y del espacio, en consecuencia, pues es finito, ¿no? Nuestra alma será infinita, pero nuestro cuerpo es finito. Por su parte, la muerte natural es sucesión del cese de las funciones vitales de una persona que sobreviene sin intervención humana directa. Aquí se está haciendo referencia al proceso natural de la vida humana, en que la muerte sobreviene, ¿no? Igualmente de forma natural, sin acelerarla ni distanciarla tampoco, simplemente dejando que el límite físico al que está expuesto nuestro cuerpo aparezca en el momento en que sea inminente. La muerte viene. El proceso natural del cuerpo llega a su fin. El término de muerte digna, acuñado para procurar librar de los sufrimientos físicos a un paciente declarado como enfermo terminal. Si bien el término eutanasia etimológicamente significa buena muerte, como ya lo vimos, no ha sido usado así en la práctica. Se ha entendido más bien como un acto que libra de sufrimientos y de dolor a quien se encuentra en una condición irremediablemente de sufrimientos atroces, llamémoslo así, ¿no? Y normalmente se entiende por irremediable una enfermedad catalogada por terminal. Estamos hablando de cualquier enfermedad que nos va a llevar a una muerte definitivamente, ¿no? Una condición totalmente incurable. Y bueno, el diagnóstico está a una muerte menor a 6 meses, tal vez te dan 6 meses de vida, 3 meses de vida, 2 meses, ¿no? Cualquier tipo de cáncer, esos cánceres agresivos en donde no hay nada que hacer, en donde de pronto operan a un paciente y descubren que está invadido de cáncer y mejor lo cierran, ya no le hacen nada. Y bueno, ante este escenario es fácil encontrar discursos en torno a la posibilidad de realizar este acto de la eutanasia, ¿no? Los argumentos que se dan suelen redundar en que en cualquiera de las posibilidades la persona pues está sufriendo. ¿Para qué dejarlo sufrir? Está padeciendo demasiado, su calidad de vida, aquí vamos a lo de calidad de vida, se ha visto mermada, ¿no? Se ha alterado totalmente la dinámica familiar, los costos de los tratamientos pues son muy elevados. Y bueno, y si pensamos en estos sanatorios hoy en día donde parecen hoteles de lujo, pues con mayor razón, ¿no? O sea, es impresionante entrar a un hotel, a un hospital de estos, a una sala VIP, realmente parecen hoteles de lujo, donde un solo paciente tiene a su servicio médicos, enfermeras y demás, ¿no? Y vas a un hospital público y está lleno de personas con poco personal para atenderlos, y yo me pregunto, ¿no tienen la misma dignidad los que están en un lugar público y los que están en una sala VIP? Exactamente tienen la misma dignidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la medicina, pues ha cambiado, ¿no? En donde te presentan estos hospitales de lujo, en donde te cuesta, el coste es exacerbado, donde un día de hospital pues sobrepasa cualquier cantidad
de una persona normal, estamos hablando de que solamente las personas con muchísimo dinero pueden pagar este tipo de tratamientos de lujo, ¿no? Fíjate cómo se ha perdido pues esta idea de la medicina, ¿no? En donde se estudiaba para salvar, para tratar a los pacientes, para salvarlos de una enfermedad, tratarlos para curar y no para ganar tanto dinero. Bueno, entonces la eutanasia se ha derivado en un problema bioético porque se le pone fin a la persona humana con el fin de librarlo del sufrimiento. Entonces aquí la importancia radica precisamente en la intención. La bioética se maneja mucho en torno a las intenciones, ¿no? La eutanasia se sitúa a este nivel, precisamente de las intenciones, cuando se tiene la intención de poner fin a la vida o de acelerar su muerte y, obviamente, de los métodos usados. Vamos a hablar del suicidio asistido. Ay, Dios mío, qué rápido se va el tiempo. Es la acción de una persona que sufre una enfermedad irreversible y para acabar precisamente con su vida, cuenta con la ayuda de alguien más, así como lo vimos en esta película de Mar Adentro, ¿no? Entonces, alguien le proporciona los conocimientos y los medios para hacerlo, y cuando la persona que ayuda es un médico, hablamos suicidio médicamente asistido. Más estrictamente, se entiende por eutanasia el llamado homicidio por compasión. Distanasia, el ensañamiento terapéutico o el encarnizamiento terapéutico. Cuando a la persona definitivamente ya no hay más que hacerle, es dejar el proceso de su cuerpo, de que llega a su fin, pero sin embargo, precisamente por cuestiones económicas, le hacen intervenciones quirúrgicas donde ya no hay más que hacer. O, por ejemplo, la familia le dice, doctor, hágale lo que le tenga que hacer, pero por favor no la deje morir, ¿no? Entonces, existe también el encarnizamiento terapéutico. Pero te recuerdo que está la voluntad anticipada, que es la ley de voluntad anticipada, que permite a enfermos terminales decidir si continuar o no con tratamientos que prolonguen la vida. Es decir, por ejemplo, a lo mejor el paciente sufre un paro cardíaco y él deja anticipadamente que ya no se le practique este RCP, ¿no? Para reanimarlo y regresarlo a la vida. La voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios o tratamientos, procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentra ya en una etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Y esto se encuentra en el artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada, esto es en la Ciudad de México. Es importante entender la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte, favorece la atención y los cuidados paliativos, ahorita vamos a entrar en ese tema, al final de la vida, es decir, ofrece acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, el estado vegetativo. Por su parte, la eutanasia pasiva será aquella donde se suspendan o dejen de realizar este tipo de actividades que sí están indicadas médicamente o bien simplemente son aquellas acciones que serían indispensables para mantener con vida al paciente, tales como lo es la alimentación y la hidratación. Se debe poner de relieve que la administración de agua y alimento, aunque se lleve a cabo por vías artificiales, representa siempre un medio natural. Esto va a conservar la vida del paciente, no necesariamente un acto médico, no. Es muy diferente el estado vegetativo a lo que es la muerte cerebral.
Cuando tenemos la muerte cerebral es la pérdida irreversible de todas las funciones del cerebro y del tronco encefálico. Entonces, lo que lleva a la incapacidad de respirar por cuenta propia y a la pérdida de la conciencia. Es considerada legalmente como la muerte de una persona, aunque el cuerpo pueda mantenerse con vida artificialmente por un tiempo. Y cuando hablamos de esto precisamente de la muerte cerebral es cuando hablamos de la donación de órganos. Y bueno, este es otro tema que me gustaría tocarlo en otro momento. Es muy diferente la muerte cerebral y el estado de coma. Aunque ambos implican la pérdida de la conciencia, la muerte cerebral es irreversible. No hay posibilidad de recuperación, mientras que en el coma, aunque la persona está inconsciente, puede existir alguna función cerebral y existe la posibilidad de recuperación según algunos manuales médicos. Y hemos visto muchos casos a lo largo del tiempo que después de estar de una muerte cerebral, después de estar en un estado de coma, regresan, ¿no? Despiertan y ellos platican en su experiencia que escuchan a las personas, que los oyen, pero ellos no, su cuerpo no les responde, pero están de alguna manera escuchando todo lo que se platica alrededor de ellos. Entonces vámonos rápidamente a los cuidados paliativos, del latín pallium, manto, capa, tratamiento a enfermos terminales, a través de medicina. Son medicamentos que no pueden curar, pero controlan los síntomas sin empeorar significativamente la calidad de la vida, comprendiendo que solo la dimensión física, sino también la psíquica y la espiritual. No puede ser ignorada su dimensión espiritual. La medicina paliativa comienza a extenderse cada vez más en nuestro país, aportando una mentalidad, una filosofía realmente, pues llega a ser esperanzadora, ¿no? Para los enfermos que atraviesan una enfermedad terminal. Los cuidados paliativos implican un alto nivel profesional, con procedimientos médicos, asistenciales, con un profundo interés humano. Entonces, bueno, esto claro que tiene que diseminarse porque también al enfermo lo que hacen es que le alivian su sufrimiento, tal vez acelera un poquito la muerte, pero alivian el sufrimiento del paciente que está con una enfermedad terminal. Javier Gómez Batiste dice, en caso de enfermedad incurable y terminal, el médico debe limitarse a aliviar los dolores y síntomas físicos y morales del paciente, manteniendo en todo lo posible la calidad de una vida que se agota, definitivamente, ¿no? Evitando emprender o continuar medidas terapéuticas que no son sostenibles, pero sí realmente aliviando los sufrimientos del enfermo. Pues hasta aquí voy a dejar este tema porque es un tema muy largo, es un tema que se da para mucha tela de dónde cortar. Hay muchas aristas donde nos podemos equivocar, donde nos pueden confundir todas estas propuestas utilitaristas, ¿no? Y los cuidados paliativos, bueno, obviamente van a estar con la alimentación, la hidratación, los cuidados higiénicos, y hay todo un juicio ético que corresponde a todo el tema de la eutanasia, del encarnizamiento terapéutico y de los cuidados paliativos. Pero bueno, el tiempo se agota y voy a dar lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo. Dice así: ven, Espíritu Santo, para que pueda encontrar sabiduría en medio de mis límites, molestias y cansancios. Porque el sol que se pone es tan bello cuando yo estoy sano como cuando yo estoy enfermo. Ayúdame a valorar la hermosura de las cosas más allá de mis estados de ánimo. Ayúdame a disfrutar de lo que me regalas en medio de mis problemas, porque mi vida no son solo las dificultades. Mi vida es todo lo que puede experimentar y cada día tiene su secreta hermosura. Ven, Espíritu Santo, y enséñame a vivir,
porque muchas veces solo puedo mirar lo que me preocupa, lo que me falta, lo que me desagrada, como si no existiera nada más que eso. Y el mundo sigue siendo tan bello y la vida sigue siendo ese milagro tan precioso. Ven, Espíritu Santo, para que ningún día se pierda inútilmente en la negatividad y los lamentos. Ven a cambiar mi forma de vivir para que pueda reconocer la parte buena de cada día. Amén, amén, amén. Bueno, dice Angie Quiroz, efectivamente, dice, solo Dios es dueño de la vida y sabe también cuándo nos llamará a rendirle cuentas, efectivamente. Dice, Señor, te pedimos por todas estas personas que aún no te conocen y que provocan la muerte asistida a tantas personas. Tenemos que orar por ellos, efectivamente. Lo mismo pasa con el aborto, es una muerte asistida. Entonces, bueno, efectivamente, esto que Angie nos está diciendo es cierto. Tenemos que orar por todas estas personas que están confundidas o simplemente ante la debilidad de ver sufrir a esta persona que tanto amas, optas, o los médicos te convencen y optas por darle muerte a esta persona, pues oremos por ellos para que tengan claridad, que sepan que se tiene que proceder ante la ley natural y que realmente el mismo cuerpo lleva su propio curso, ¿no? El mismo cuerpo se va agotando, el mismo cuerpo, los órganos poco a poco van dejando de funcionar hasta que hay una muerte natural. Bien, pues hasta aquí este tema. Yo soy Alejandra Poiré. Recuerda que aquí todos los miércoles en punto de las 12 estoy con otro tema de interés para ti. Aprendemos juntas. Por eso se llama Creciendo Contigo, Mujer. Aprendemos juntas. Cada tema es un aprendizaje para todas. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.